Les damos la bienvenida a la semana 8 con el tema movimientos sociales y sindicales como alternativa hacia un nuevo modelo, tema de vital importancia pues para fortalecer la unidad de la clase trabajadora en el marco de las organizaciones sociales, populares y por supuesto sindicales. Nos acompaña entonces hoy en la monitoría o coordinación de la sesión nuestra querida tutora Betsabe Polani. Betsita, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la semana 8. Movimientos sociales y sindicales como alternativa hacia un nuevo modelo es la temática que vamos a desarrollar durante la semana. Los objetivos que queremos nosotros para el desarrollo de las actividades de esta semana: comprender la importancia de fortalecer la unidad de la clase trabajadora en el marco de las organizaciones sociales, populares y sindicales que propendan por la paz con justicia social. Identificar y correlacionar las posturas de los diferentes movimientos en busca de la unidad de la clase trabajadora con el fin de contrarrestar el sistema económico capitalista y su modelo neoliberal como sistema de explotación de la clase trabajadora. Y por último, identificar los espacios de integración subregional y regional de los movimientos sociales y sindicales para acordar acciones comunes. Para lograr estos objetivos durante esta semana, compañeros y compañeras, hoy tenemos como invitado especial a nuestro compañero directivo Edgar Romero. Antes que inicie el compañero con su exposición, vamos a darle la palabra a la compañera Isabel Olaya, secretaria de Escuela Sindical de nuestra federación. Isabelita, entonces, para que pase acá y ya volvemos entonces. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Les doy la bienvenida pues a nuestra 8ª semana de nuestro diplomado virtual en convenio con la Universidad Pedagógica. Al compañero Edgar, ejecutivo de FECODE, mi compañero, muchas gracias por hoy venir a impartir estos conocimientos con un tema muy importante, ese tema de cómo los movimientos sociales, los movimientos sindicales, populares, debemos de ser esa alternativa de poder. Y tenemos la muestra en esa juntanza que se dio en el estallido social de todos los movimientos, de todas las clases de las comunidades, tanto indígenas, afro, estudiantiles, sindicales, los de a pie, hombres y mujeres de a pie, descontentos pues con la situación que se vive en el país, una situación de pobreza, una situación de inequidad, de injusticia, de desigualdades, y llegamos a juntarnos, y nos juntamos y se da ese estallido social, pero hoy la invitación desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación es que todo lo que nosotros decimos y que lo hablamos en nuestras asambleas, en cada uno de los espacios en que nos movemos como líderes sociales, se vea de verdad realizado en esos espacios de decisión y de elección. Compañeros, hemos dicho que necesitamos tomarnos el poder. Hemos dicho la importancia del movimiento social y del movimiento sindical para hacer esa alternativa de cambio, para hacer esa alternativa de poder, para hacer esa alternativa de gobierno. Y hoy nosotros, ustedes, yo y todos los maestros y maestras de Colombia tenemos un compromiso muy grande. Y ese compromiso tiene que estar enrutado para el 29 de mayo. Y sabemos que hay diferencia, que sabemos de la democracia, pero estoy más que segura que el 98% del magisterio colombiano quiere un cambio. Quiere un cambio, y hoy en esta majestuosa conferencia que nos va a impartir el compañero Edgar, nos va a dar unas líneas, nos va a dar unas pautas para nosotros poder lograr ese cambio que queremos, nos va a dar unas orientaciones. Desde FECODE, decirles que los 15 ejecutivos tenemos el conocimiento y tenemos
la fe de que el maestro y la maestra es una parte fundamental y trascendental para poder lograr el cambio. Decirles también, compañeros, que desde la escuela sindical, nosotros continuamos pues con nuestra formación político-sindical y es así, como lo decía la compañera Luzaida Martínez, que en el día jueves y viernes realizamos el primer encuentro nacional con los secretarios de educación sindical de nuestras filiales para hablar pues del plan de acción, para mirar los objetivos para el año 2022. Cada uno de nuestros proyectos, tenemos el proyecto de ABC, el proyecto del diplomado, que es este que ustedes se han beneficiado y son privilegiados por estar aquí en esta tercera corte. Tenemos el proyecto de Lara Forbunder con la Secretaría de Género y hoy es satisfactorio decir que tenemos otro gran proyecto desde Escuela Sindical que es realizar una formación político-sindical con nuestros directivos docentes, donde vamos a iniciar en el mes de agosto, porque todos tenemos que hablar el mismo lenguaje y eso va unido al tema de hoy, de cómo esa juntanza de todos los movimientos, de todas las organizaciones, de todos los grupos descontentos para poder lograr ese gran deseo de que Colombia sea un país más equitativo, más digno, donde como siempre decimos que de verdad, como decía Mandela, se pueda ver en algún momento de nuestra vida la igualdad en nuestro país. Ahí nos vamos a juntar con los directivos docentes, los orientadores, los docentes 278, 2277. ¿Y por qué? Porque somos un solo gremio, compañeros y compañeras. Por eso es importante el tema de hoy. Importantísimo, todos son importantes, pero este que nos llama a la unidad, a encontrarnos con todas las diferencias que tenemos, pero a encontrarnos para poder ver realizado todos esos deseos que tenemos nosotros. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Yo estaré unos 10 minutos, no tengo vuelo, entonces me toca retirarme, compañeros, pero aquí quedarán con el equipo de escuela y nuestras compañeras Ana María, Luzaida, William, Albín, el compañero Vicente y los otros como que salimos ahorita pues en viaje y no podemos continuar con ustedes. Un abrazo para todos y nos vemos el 29 de mayo con ese voto para poder tener el país que queremos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, compañera Isabel, como siempre, con un llamado a que tomemos las mejores decisiones el día 29 de mayo. Bueno, a continuación entonces voy a permitirme presentarles nuestro conferencista del día de hoy, el compañero Edgar Romero Macías. El perfil académico del compañero es maestro normalista de la Normal Superior de Ibagué, licenciado en Básica Primaria de la Universidad Javeriana, especialista en Pedagogía Constitucional y Democracia de la Universidad Autónoma, especialista en Didáctica del Arte de la Universidad Los Libertadores y abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el perfil sindical, el compañero Edgar Romero fue directivo de Cimatol en el periodo del 2008 al 2013, presidente de Cimatol en el 2013 y a partir del 2018 hace parte del Comité Ejecutivo de FECODE, actualmente secretario de Cultura, Recreación y Deporte. Entonces, compañero Edgar, esperamos los 40 minutos sean del interés de nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. El tema, como ya les habíamos dicho, movimientos sindicales. Edgar, ¿ya está listo? Sí, Bexabe, listo. Movimientos sociales y sindicales, como ya lo habíamos hablado, entonces tiene la palabra. Yo antes de que empiece el compañero Edgar, quiero pedir disculpas, como lo había dicho la compañera Isabel, acabamos de terminar el día de ayer un evento con los secretarios de escuela sindical de todo el país y nos tenemos que retirar al aeropuerto. Continuaré hasta que me permita estar comunicada con ustedes
Le pedí el favor a la compañera Luzaida que nos explique las tareas, la dinámica del trabajo que se va a desarrollar durante la semana. Muchísimas gracias. Edgar tiene la palabra. Bueno, un saludo especial en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE a todos los asistentes. Un reconocimiento a la labor de estos 85 participantes que veo en el chat. Al equipo de escuela sindical encabezado por Isabel. Mi admiración, mi respeto, mi cariño, mi satisfacción por la labor que realiza. Es un equipo maravilloso, sincronizado, contento, con ganas de trabajar por el fortalecimiento de la educación, por nuestra lucha sindical, por hacer quedar bien la federación. Quiero compartir con ustedes este trabajo en el día de hoy con el mayor de los gustos, honrado por hacer parte de esta contribución a la cualificación sindical, a la formación política de ustedes. La tarea de entrada es que no se queden con este informe, con estas conversaciones cada 8 días, sino que para ser alternativa de poder, los movimientos tienen que tener personas con suficiente liderazgo, con convincente liderazgo. Y para ello es necesario diferenciar entre la doxa, la simple opinión, la especulación hoy palpitante en las redes sociales. Un dirigente no puede cometer el error, no puede dejarse desanimar, no puede ayudar a reproducir, no puede darle me gusta a lo que no conoce. La cualificación sindical parte de ahí, es un estatus de conocimiento, de episteme, de ir a la fuente oficial, de tener la madurez y la conciencia para soportar las diferencias y para ayudar a los procesos identitarios y de unidad. Así que apostémosle a eso, al conocimiento, a la autorreflexión, autocrítica, pero a salir a los espacios de nuestros compañeros en esa madurez y en esa conciencia social de fortalecernos. Por tal razón, lo que escuchen hoy, en lo que pueda contribuir, llévenlo a sus instituciones educativas, háblenlo en sus reuniones sindicales, háblenlo en sus reuniones pedagógicas, en el quehacer diario, con los escépticos, sin ir a pelear con la diferencia, pero así contribuir en la persuasión, en el convencimiento. Ese es el primer mensaje y pues bueno, eso implica que también haya preparado esto con los siguientes variables y componentes. Los movimientos sociales sindicales como alternativas de poder tienen que tener una contextualización. Yo quiero arrancar de eso. Hay una contextualización importante del legado de la humanidad que ha dejado estos movimientos en Europa, en América Latina, en el mundo y hoy en Colombia. Pero uno no puede desligar este tema de lo que estamos viviendo. Siéntanlo así. Si queremos un ejemplo concreto de cómo los movimientos sociales y sindicales pueden ser alternativas de poder, lo estamos viviendo. Y en los últimos 4 años hemos sido testigos de ello. Una de las estrategias de los movimientos sociales, sindicales, es la huelga, es la movilización. Y ustedes lo vieron en el 2019. Hacía muchos años no se veía un accionar sindical, social, ciudadano tan importante. Quienes vivieron hace más de 40 años o viven más, sabemos de lo que estoy hablando. Algunos lo comparan con el paro del 77, otros lo comparan con los años 40, pero en el siglo XXI, el 2019 y el 2021, marca un hito para nuestro país en materia de movilización supremamente interesante, fundamental, ganando un espacio de movilización. Incluso en los mejores tiempos del movimiento sindical no habíamos podido movilizar más de 2 millones de personas,
pero en el 2021 la simpatía cuando arrancan los primeros días del paro del estallido social, se podría estar movilizando más de 10 millones de personas y una simpatía de más de del 50% de la población colombiana hoy en un censo de 50 millones de colombianos. Quiere decir de que hay más de entre 20, 25, 30 millones de colombianos afines a un hilo conductor de, de descontento, de indignación, especialmente en las nuevas generaciones, en los jóvenes. Entonces, si queremos conocer el concepto contextualizado, ese es el ejemplo perfecto. Y lo que estamos viviendo ya en la lucha por el poder, por la contienda electoral, en el hecho fáctico, en la práctica, pues ustedes entenderán que este proyecto alternativo, pues, de todas las fuerzas que hoy eh, propenden por un cambio social, tienen como componente esencial el movimiento sindical. La Federación Colombiana de Educadores ha hablado de esa línea política en este país. Los 15, los 15 del Ejecutivo y casi toda la estructura nacional, estamos en que la federación haga parte, los maestros hagamos parte de ese componente de alternativa de poder, con todas las diferencias que puedan existir, ¿sí? Pero estamos ahí. Y lo mismo los movimientos sociales. Hoy, la mayor tendencia en el pacto histórico, un pacto por la vida, por la educación, por la naturaleza, por lo colectivo, un pacto por el amor a la humanidad, por la acción colectiva, por la acción conjunta, por derrotar ese individualismo, ese egoísmo, ese consumismo. Y entonces somos alternativa de poder, estamos cerca. Y esta charla de pronto, después de agosto, puede ser el hecho concreto de una nueva esperanza, una nueva realidad. De manera pues que los elementos conceptuales, las ideas, fuerzas que pueda entregar en estos espacios están ahí. Si algo queremos en realidad es que somos alternativa de poder. Para ello entonces hay que entender algunos elementos conceptuales. Ustedes tienen ahí una bibliografía que en el transcurso de la semana es bueno que lean estos documentos. Yo simplemente les refiero a algunas cosas en el espacio poco de tiempo que tengo, pero aquí hay que entender el papel de los movimientos sociales en el acontecimiento histórico que ha habido en el siglo XX y siglo XXI, en esta contienda de luchas, de confrontaciones con la política. Nosotros creemos que ese elemento histórico es fundamental. Los movimientos sociales, por ejemplo, en América Latina, en los tiempos de dictadura, jugaron un papel importante para rescatar la democracia. Se ha ido paulatinamente cambiando ese tiempo de dictadura por darle espacio a la democracia, y a pesar de todas las dificultades en los países de Sudamérica, se han logrado con el papel importante de los movimientos sociales y en el ejercicio de la democracia, nuevas realidades, nuevas políticas. Argentina, Uruguay, Bolivia, y esperamos Chile últimamente y esperamos Colombia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay un legado histórico supremamente importante. Por eso también es necesario contextualizar el concepto de movimiento social sindical como alternativa de poder en la democracia. Por eso le recomiendo Democracia en Movimiento de Boaventura Sousa, los aportes que hace, por ejemplo, Alan Turing en un libro que llama La sociedad derrotada, el desorden mexicano eh, eh, en el siglo XX. Pues estos elementos tienen que arrancar de la conceptualización de lo que es el movimiento social en la democracia, en la sociedad, en el Estado. Y en ese sentido, pues arrancamos con una idea fuerza. Los movimientos sociales generalmente es la agrupación
el agrupamiento de mucha fuerza individual excluida con condiciones de pobreza, condiciones de discriminación y discriminaciones de raza, descontentos, desigualdades, y eso va generando un proceso de identidad, de tal manera que tenemos que agruparnos, y en esa agrupación de personas, de organizaciones, de instituciones, surgen los movimientos sociales, los movimientos sindicales, en el caso de las relaciones laborales obrero-patronal, y en ese sentido, pues empieza a consolidarse el concepto de lo que es un movimiento social. En ese libro parte una definición que me parece muy idónea. Un movimiento social es una forma organizativa, cohesionada por los lazos identitarios, culturales y solidarios. Si bien de pronto en este aspecto es más organizado el movimiento sindical en el tema de estructuras, porque el movimiento sindical tiene estructuras, en PECODE, por ejemplo, comité ejecutivo, asambleas, sindicatos filiales, subdirectivas, etcétera. El movimiento social no tiene esa estructura, pero sí tiene el liderazgo, tiene la identidad frente a un problema, por ejemplo, el movimiento ecológico, el tema ambiental, el movimiento feminista, los derechos de la mujer, etcétera. Eso sí, los conductores también hacen que en la práctica, si bien no está la estructura, sí estén los elementos identitarios que nos permitan entender la consolidación de un movimiento. Ese movimiento, ese concepto debe tener una finalidad, y en la mayoría de las investigaciones de los movimientos sociales, el hilo conductor es el descontento frente a la política, el descontento frente a la injusticia, el descontento frente a la desigualdad, la discriminación, y por tal razón lo que se busca aquí es un cambio social. En los ejemplos que han habido, se ha buscado es que lo que está en la política del establecimiento se cambie. Eso es lo que queremos hoy. Descontento que hay de la falta de oportunidades en nuestros jóvenes, un 24% de desempleo en ellos. Más de 5 millones, son más o menos 12 millones de jóvenes, y de ellos casi 6 millones no han entrado al campo laboral. De 500.000 bachilleres por año que salen, 200.000 solamente van a la universidad. De esas que van a la universidad, solamente el 13% alcanza títulos profesionales. De ese 13% que ingresa al mundo laboral, desprotegidos en la materia de pensiones, prestaciones sociales, solamente el 11% de esas personas que ingresan al mundo laboral pueden tener protección social. Eso es un hilo conductor de descontento, por ejemplo, en la juventud. El descontento de la desigualdad, de la brecha de desigualdad de la mujer en el papel de la sociedad. El descontento del desempleo, y un desempleo por encima del 21%, el descontento de la economía extractivista que ha acabado con el ambiente, ahí surge el movimiento ecologista, el descontento que hay frente al asesinato de líderes sociales, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Todos esos elementos culturales, sociales, hacen que haya una identidad y una unidad que se consolide, y entre mayor sea el número de personas, pues más presión tienen los grupos políticos, más presión tienen los establecimientos, como a nivel latinoamericano y como en el caso de Colombia. Entonces, la finalidad siempre, la mayor tendencia es un cambio social. Eh, eh, Ese cambio social tiene que tener una articulación, y generalmente es a través de estrategias para esa acción colectiva, porque no hay otra, sino la acción colectiva y la acción conjunta. Y eso tiene unas herramientas. Las herramientas entonces son, una es la huelga. La huelga, en nuestra constitución política está consagrada el derecho a asociación,
La huelga general, la movilización, la calle es el escenario natural del movimiento social, es el escenario por excelencia. Algunas veces, pues, por la misma confrontación con la política se torna violenta, o la mayoría de las veces es pacífica, pero el escenario natural es la huelga, el paro general, la movilización permanente. Nosotros como federación hemos sido ejemplo de eso, más de 62 años confrontando la educación y defendiendo la educación pública para poder tener los derechos que tenemos, y ese escenario natural del movimiento sindical, del movimiento social, es la calle. Debemos continuar ahí. El segundo elemento es la desobediencia civil, ¿sí? Cuando no se logra por unos medios, se puede utilizar otros. En la historia de la humanidad hemos sido testigos de hombres que han dejado ese legado, ¿no? El caso de Luther King en los Estados Unidos, el caso de Gandhi en la India, el caso de Nelson Mandela, el caso de Thoreau en los Estados Unidos. Los últimos ejemplos que vimos los maestros en Colombia cuando el tema de la pandemia, en un lapso de esa pandemia, orientamos la desobediencia civil como un acto público, como una objeción de conciencia frente a las políticas. Los movimientos sociales y sindicales tenemos que utilizar esas herramientas para hacernos sentir. También hay unos elementos conceptuales, después de entendido el concepto, la finalidad, de entender la caracterización, que es la acción conjunta, la acción colectiva, el tema de tener unos líderes, debe haber unos liderazgos, unas personas en cual nos juntamos, una admiración por el trabajo, por la lucha que han dado, por su ejemplo de vida, confluyen a veces en personas, en líderes, y en el caso de la estructura sindical, en su estructura, también hay que entender de que hay unos procesos al interior de los movimientos sindicales. En eso, pues, es bueno mirar la acción comunicativa propuesta por Habermas, Jürgen Habermas, en el sentido de que los movimientos debemos tener unos procesos de modernidad cultural, en el sentido de que todas las dimensiones de nuestra acción deben pasar por los procesos de autocrítica, de autorreflexión para la acción. O sea, hay una acción comunicativa al interior de los movimientos sociales, de ideas, de argumentos, de contraargumentos, de propuestas que nos unifican, y un accionar que se da alrededor de esas ideas, de esos argumentos. Eso es bueno en un movimiento social, en un movimiento sindical, lo decimos. Son las diferencias, son los consensos, son los disensos, pero esa acción comunicativa la propone Habermas en el desarrollo de la conceptualización de los movimientos sociales y sindicales. Una segunda tesis que dice es que esa institucionalización selectiva de los principios de modernidad de los movimientos deben tener también autonomía, autorreflexión, libertad, igualdad en los integrantes, en las personas de esos movimientos. No debe haber, como en otros, como lo que se confronta, unos privilegiados y otros no. Deben haber estos criterios. Y una tercera tesis que plantea Habermas es la racionalidad social desarrolla unos procesos de dominación, que es los que hemos tenido, por ejemplo, en Colombia en estos 200 años de vida republicana, pero también esa acción comunicativa al interior del accionar de los movimientos sociales, sindicales y populares, pues generan también unos procesos de emancipación. Son lo que nosotros estamos llamando indignación, primera línea. Todos esos conceptos salen de que hay una acción comunicativa supremamente importante para el desarrollo de los movimientos. Entender también, pues somos educadores, defendemos la educación, que los movimientos sociales han trascendido en el movimiento educativo.
¿sí? En la acción educativa. Entonces entro en esta segunda parte a hablar de la importancia de el movimiento social y sindical en la pedagogía. Hay muestras de esa importancia. En el Cauca, por ejemplo, la Universidad del Cauca ha trascendido en ello. La educación propia ha aparecido allí, ese concepto de educación propia defendido en la legislación indígena, en la pedagogía indígena, de tener educadores propios que defiendan la lengua, que defiendan de la madre naturaleza, etcétera, etcétera, hacen parte de la emancipación del movimiento social indígena frente a eso. El movimiento zapatista en México también planteó desde el año 94 la necesidad de independizarse del modelo tradicional educativo allí. Nosotros en Colombia también, las epistemologías del sur. Les recomiendo un libro, en La educación y pedagogía en la cuarta y quinta revolución industrial, de Marco Raúl Mejía. Ahí plantean también la necesidad de que para confrontar la educación de la OCDE, de los organismos internacionales, echemos mano de ese saber y esos conocimientos propios. Y por eso los movimientos sociales y sindicales debemos propender por esa pedagogía propia. En FECODE el CEID trabaja en ese propósito. Los 40 años del movimiento pedagógico que se celebran este año debe renovar unas tesis pedagógicas que nos ubiquen, y una de ellas, creo, en mi opinión, que debe ser la emancipación de la educación en las regiones, la educación de los indígenas, de los afros, la educación de la diversidad cultural, y no el lineamiento, los estándares y competencias mundiales que solamente producen resultados, rendimientos, y todos estamos enfocados en que hay que dar resultados a las pruebas internacionales y las pruebas a ver, y pues en el caso de Colombia. Somos una sociedad del cansancio, una sociedad del rendimiento como lo moderno, es de palpitante actualidad. El buen vivir plantea esas epistemologías. El vivir sabroso está de tema, es un concepto que tenemos que entenderlo los educadores, porque ellos hablan de esos temas, porque nos rompieron la unidad, por ejemplo, entre la naturaleza y el hombre. El capitalismo rompió esa unidad, esa comunidad en el pensamiento único lo rompió, darle prioridad al capital sobre la naturaleza. El pacto histórico es recuperar en esta nueva idea y esperanza de poder. Entonces, digo esto porque en pedagogía también podemos trascender, y esa es la lucha que tenemos a nivel nacional y que ya el Ejecutivo de FECODE propuso, porque creemos que necesitamos una contrarreforma educativa. Si logramos un gobierno distinto, tenemos que plantear como movimiento pedagógico, movimiento sindical, como movimiento social, una nueva forma de educación en Colombia, y eso parte de que esas epistemologías que se denominan del sur en el mundo y en América Latina, esa epistemología con los bachilleratos en la Argentina, en el movimiento indígena en Ecuador, en México, en el Cauca, en Bolivia, pues han logrado esas experiencias, tener universidades, tener carreras propias de la educación. Toda esa diversidad nosotros tenemos que pelearla, tenemos que levantar esas banderas, y como movimiento social, como movimiento sindical, y en el caso nuestro, en el sector educativo, debemos desarrollar. ¿Qué ejemplos hay entonces también de movimientos sociales en Colombia? Pues el movimiento feminista, el movimiento ecológico, el movimiento pacifista, el movimiento estudiantil. Ustedes saben la lucha que dan los estudiantes por las reformas universitarias en Chile, en Colombia, en Europa. Todos esos movimientos se pueden entender
como para el conocimiento general. Yo sé que ustedes en esto tienen mucha trayectoria, pero es una características y algunos ejemplos de movimientos, pero lo que nos interesa es que todo eso lo entendamos y lo contextualicemos bien en el poder político y, como decía Isabel, en las urnas, porque nosotros ya hemos hecho la movilización, hemos hecho la negociación, ahí estamos, esos son baluartes nuestros del movimiento social y sindical y popular, pero también tenemos que nos hace falta algo, el poder político, avanzamos algo en el Congreso de la República, en las cámaras, muy importante, pero tenemos que dar el golpe definitivo de romper ese hilo de dominación, de emancipación en las urnas, al cual estamos todos invitados los presentes aquí. También debo en este rato decir que destacar el papel del movimiento sindical, del movimiento obrero, específicamente. En la revolución industrial aparece la ayuda mutua, aparece la ayuda solidaria y aparecen los sindicatos. El papel de un sindicato es fundamental. Pan y Rosas, ustedes lo vieron, implica la importancia y la fundamental que es un sindicato en la vida de un país, en la relación laboral y en la democracia. En un Estado democrático, como artículo primero, por lo menos en teoría que hay que rescatarlo de la Constitución política en la pluralidad, nos permitiría eso. Y pues hay que sentir la presencia de los sindicatos, hay que destacar eso. Y FECODE todavía se mantiene como el actor político fundamental en la historia del movimiento sindical en Colombia. Y a partir de los años 1920 aparecen los primeros derechos, la conformación de sindicatos, de centrales, de derechos fundamentales de nosotros, los trabajadores, y aparecen la CUT, aparece la federación. Por eso yo creo que una cosa fue el movimiento sindical antes de FECODE y otra cosa después de FECODE, para que entendamos eso, y que FECODE también sea alternativa de poder, como son los sindicatos en los Estados Unidos, donde los demócratas y los republicanos tienen que ir allí a hablar con los sindicatos y hacen sentir. En el caso nuestro también tenemos que hacernos sentir. Entonces, la historia de la federación es una historia de lucha de alternativa de defensa de los derechos fundamentales. FECODE tiene un inventario de luchas no solamente en la defensa de la educación pública, y reivindicaciones. Nombro algunos rapiditos aquí. El tema de la consecución de salarios, el tema del Estatuto Docente 2277, la no municipalización de la educación en Colombia, el tema de la Ley General de la Educación, el tema de la prima de vacaciones, el tema de la prima de servicios, la consecución, la lucha que dimos durísima contra el Sistema General de Participaciones en los años 2001, 2000, en la década del 2001 al 2008, 2010, que significó la derrota del movimiento, que fuimos un movimiento supremamente importante con estudiantes, padres, que tratamos de frenar eso, porque había un sistema de financiación de la Ley 60 en los años 90 al 2000, de que de cada 100 pesos, 46 era para el sector educativo. Hoy de 100 pesos solamente recibimos 24 y por eso el desfalco de más de 202 billones de pesos en las últimas 2 décadas, y que es lo que esperamos nosotros con la pelea que estamos dando por la reforma constitucional recuperar. La historia de FECODE también parte de que los decretos de zonas de difícil acceso y de traslados masivos, para no estar detrás de los políticos, es una lucha de FECODE, el 15 y el 30% de las maestrías y los doctorados, la nivelación salarial desde el año 2014 hasta el 2022, los pliegos de peticiones, la bonificación pedagógica, el bienestar docente, todo eso hace parte de las luchas de FECODE, y por eso nosotros, por más diferencia que tengamos, tenemos que entender que hay que fortalecer y que no hay que dejarnos dividir. El paralelismo sindical ha aparecido en Colombia, desafortunadamente también tenemos alguna experiencia en el magisterio, pero yo creo que si estamos aquí aprendiendo, conociendo, compartiendo estos conocimientos, tenemos que entender la importancia de nuestra federación, y por eso defenderla significa fortalecerla y significa unificarla, y significa salir en un solo cuerpo a confrontar la política educativa
y las políticas sociales de este país. Por eso nos persiguen, por eso nos estigmatizan y por eso creemos que nosotros somos unos actores supremamente importantes. Hoy está en riesgo el tema público, hoy está en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía y por eso nosotros como maestros debemos participar activamente en este propósito. Entonces, estos elementos conceptuales del antecedente histórico, de la realidad que tenemos, de los movimientos sociales sindicales en Colombia, nosotros no somos de otro nivel, nosotros no somos de otro estrato social, los educadores venimos del pueblo, venimos de estos sectores y por tal razón hacemos parte de ello y por eso tenemos que hacer historia dentro de ellos. Y la historia de FECODE es la historia de todos los que estamos aquí presentes, la historia de los niños, de los jóvenes que tienen esta esperanza y que ojalá la alternativa del poder llegue con este liderazgo y que en esta ocasión se nos dé. En eso tenemos 29 en la segunda vuelta presidencial y llamamos a todos los presentes aquí, a todas, a que nos ayuden en esa iniciativa, a que no teman. No debe haber un maestro aquí pendiente de que nos vamos a volver castrochavistas, que nos van a quitar las pensiones, que nos van a volver no sé qué. Ese miedo hay que votarlo. Quiero finalizar entonces llevando ese mensaje, como el título de la conferencia en movimientos sociales, sindicales y alternativas de poder. En estas dos palabras, quiero terminar diciéndoles que creamos en esto. Y por eso los versos que voy a decir aquí de una poesía de Carlos Castro Saavedra, en este momento histórico, para el movimiento social y sindical se conviertan en una realidad. Quiero que detallen cada verso, para que en cada verso nos llevemos el mensaje final que les quería compartir desde la federación, desde la escuela sindical y desde el sentir propio. Y es que para lograrlo debemos convencernos de que necesitamos una nueva patria. Entonces dice así, Camino a la Patria de Carlos Castro Saavedra. Cuando se pueda caminar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda. Cuando sean más claros los caminos y brillen más la vida que las armas. Cuando se pueda sembrar en el trigo amapolas y nadie diga que la tierra sangra. Cuando las banderas honestas y las olas de las banderas sean sombras honestas y no charcas. Cuando la verdad entre en sus casas con su pan diario y su hermosa carta. La justicia, aunque desnuda, se conserve casta. Cuando excesivo se derrame y entre sus copas viudas se reparta. Cuando amos y señores y siervos se sienten juntos frente al fuego, la luz y la esperanza. Cuando el pueblo teja con sus manos sus sueños y sus mantas. Cuando en la noche la guerra de fusiles deje llorar al niño y dormir con su habla. Cuando la madre al mirar no duela su mirada, no duela su alma. Cuando la paz recobre su paloma y salgan todos los vecinos a mirarla. Cuando el amor desnude las cadenas y le salgan dos alas en su espalda, solo en ese instante podremos decir que tenemos patria. Compañeros, vamos por este movimiento social, sindical como alternativa de poder, por una nueva patria. En vuestras manos está la libertad, los designios de esta posibilidad. En vuestras manos y en su inteligencia, en su conciencia, en su madurez, está el destino de una nueva patria. Muchas gracias. Creo que utilicé bien el tiempo, ¿no? Sí, señor, Sí, muchas profe. gracias. Betsita, ¿está por allí? Betsita. Ella tenía también ahorita vuelo, entonces de pronto salió, profe Vicente. Sí, recuerden que ella presentó la excusa porque tenía que viajar y que entonces esta parte le colaboramos. Entonces, creo que una de las dos compañeras pueden colaborar lo tendiente
a lo que le corresponde a la compañera Belsabé. Claro que sí, profe. Entonces pasamos, profe Edgar, a la sesión de preguntas. Vamos a hacer la lectura en el chat y el sorteito de siempre, profe Edgar, para pedirle muy amablemente que recoja todas las preguntas y en un tiempito de 20 minuticos nos ayude con las respuestas. Profe Edgar, en el chat preguntan, hay dos preguntas iniciales, una que hace referencia frente a la candidatura de los compañeros que se presentaron al Senado, ¿por qué no hicieron parte de la lista del pacto? Digamos que eso ha sido pues más un debate que está allí planteado en el chat. Y el apoyo frente al apoyo a los jóvenes de la primera línea. Pregunta el profe John, ¿cómo unir, es decir, en afiliación a las filiales sindicales de docentes, a los directivos y administrativos, servicios generales en un mismo movimiento sindical? Compañero. Dale. Okay. Compañero Freddy Ramiro Quiñones, ¿se encuentra? Compañero Freddy. Compañero César Augusto Nava. Compañero César Augusto Nava. Tampoco. Compañera Julieta Alarcón. Pregunta la profe Adelaida, ¿cómo logramos que el movimiento social se articule a los elementos pedagógicos de la sociedad colombiana? Compañera Rosa Margarita Taibel. Compañera Rosa Margarita Taibel. Compañero Ever Andrés Ciro. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Adelante, un minutico. Bueno, Gracias. ok. Voy a ser muy corto. Primero, pues, desearles buen día a todos y todas los que estamos acá reunidos, que creo que fue muy fructífera las palabras de nuestro expositor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacemos para lograr que los jóvenes no solo marchen, sino que también voten? Porque vemos que salimos casi 18, 20 millones, como lo decían, 25 más o menos, 50% de la población salió a marchar. Muchos de ellos eran jóvenes, yo creo que su gran mayoría, pero no se ve reflejado en las urnas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los líderes sindicales, sí, para lograr que los jóvenes no solo marchen, sino que voten? Muchísimas gracias. A ti, mi profe, muchísimas gracias. Pero aquí en el chat no hay más preguntas puntuales. Yo quiero hacer una, me voy a tomar el atrevimiento, profe Edgar, sobre el papel del magisterio en el fortalecimiento de ese vínculo de clase que tenemos que tener con los territorios. Cómo hacerlo y cómo proyectar acciones desde la escuela en los territorios al respecto. Compañera Susana Urrea. Tienes la palabra, un minutico. Vamos a dar la palabra a 4 compañeros, a los 4 primeros que levantaron la manito. Entonces, compañera Susana Urrea. Compañeros, compañeros y compañeras, buenos días. Buenos días, un minutico, mi profe. Un minutico. Es para hacer la denuncia de la nueva amenaza al compañero Juan Carlos Martínez, el presidente de Educal. Gravísima, gravísima la denuncia porque lo acusan de paramilitarismo, lo acusan de propiciar todos estos grupos paramilitares, que dicen que ya no puede moverse ni siquiera a 10 kilómetros, 10 kilómetros alrededor donde le dieron, porque es objetivo militar. Y ayer, en las horas de la mañana, a nuestra oficina llegó una persona a la puerta y decía, necesito que salga un directivo de aquí de este ejecutivo. Afortunadamente nuestro compañero, pues que estaba ahí en ese momento, pudo cerrar la puerta de la parte de arriba, pero también estamos siendo supremamente amenazados y entendemos que es nuestra posición de lucha de clases y el deseo de que este país cambie y el deseo de que Petro y Francia sean nuestra próxima opción de poder. Muchas gracias. Profe Susana, profe Edgar, tener en cuenta especialmente este casito.
Grave. Gracias. Pregunta la profe Muy grave. Patricia Núñez en el chat. ¿Cómo lograr que las acciones de movilización trasciendan de las luchas episódicas y realmente se llegue a un cambio estructural? Profe Carlos Galván. Profe Carlos, Muy buenos un días. minutico, mi profe. Sí. Creo que Entonces ya chillando como hoy locura, ¿cierto? podemos ratificar la importancia que tienen los movimientos sociales para mover las bases de la misma sociedad. Y creo que podemos destacar el aspecto importante o la incidencia trascendental que tenemos nosotros como docentes desde el salón de clases. Cuando estamos tratando de formar personas críticas, pensantes, es cuando podemos ayudar o contribuir al a la formación de un pensamiento en nuestras nuevas generaciones, de manera que sean ellos capaces de ubicarse en su contexto, en su realidad, y no caer en falacias como muchos de nuestros compañeros que por llegar a cierto nivel salarial pisoteamos a nuestros iguales y nos ponemos de lado de nuestros opresores. Entonces, yo pienso que los movimientos sociales que surgen por la inconformidad 15 necesariamente segunditos, mi profe. debe fortalecer el movimiento sindical y debe fortalecer el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico en la escuela. Muchas gracias, profe. Anita, tienes el micrófono cerrado. Gracias, Luchita. Es que pasó un avión acá y se me olvidó volverla a abrir. Pregunta la profe Patricia Núñez, ¿cómo lograr que las acciones de movilización trasciendan de las luchas episódicas? Ah, perdón, esa ya la habíamos leído. Pregunta la profe Maritza Luna. Quisiera que el profesor Edgar nos precisara los conceptos de interculturalidad, multiculturalidad, asociándolos a las epistemologías del sur. ¿Es posible en Colombia? Compañera Paola Restrepo, un minutico. Muy buenos días para todos y todas, queridos compañeros y compañeras. Respaldar a la compañera Susana, yo también soy de Caldas, cuando vienen por uno de nuestros directivos, vienen por toda nuestra agremiación, total respaldo al compañero Juan Carlos Martínez, nuestro presidente. Celebro que el compañero nos haya expuesto evocando las pedagogías sur. A mí me conecta muchísimo el movimiento social con mi labor como maestra, porque le da pertinencia a lo que hacemos en el aula. No hay nada más auténtico que generar un aula que enseñe para el contexto de sus territorios, y creo que los movimientos sociales y populares nos permiten a los maestros conectarnos con esas realidades. Mi pregunta va en torno a algo que yo creo que tiene muchos años de análisis al interior de FECODE, y es cómo privilegiar que la pedagogía leída desde lo que somos, desde nuestras 15 raíces, segunditos, mi sea lo profe. más importante para FECODE, y que no se genere de pronto como un desprecio por lo que hacen ese tipo de maestros que enseñan desde ese contexto, desde ser sur, desde propuestas como la indígena. Y contarle al compañero que aquí en Caldas también tenemos una propuesta muy fuerte de educación propia, hecha desde la autonomía 15 escolar, segunditos, pero mi profe. hecha para la pervivencia de un pueblo, no solo desde su lengua, sino desde su soberanía alimentaria, y digna de replicar en muchos contextos, no solo indígenas, sino contextos rurales que necesitan la fuerza del poder político de estas propuestas curriculares. Muchas gracias, mi profe. Pregunta el profe Jesús Gonzalo Wynn, ¿de qué manera puede romper con los intereses de algunos movimientos sociales que fracturan propuesta de unidad de lucha? Pregunta la profe Yeki, ¿cómo fortalecer la lucha sindical en los docentes del 1278? Compañero, cerramos participación con vos, con el profe Rafael Martín. Preguntas con vos, perdón. Profe Rafael. Buenos días, compañeros. Con un poquito de dificultades hoy de conexión, pero minutico. muy atento a las intervenciones, a la conferencia. ¿Qué es importante tener aquí en cuenta? Miren, nomás ayer aquí en Casanare tuvimos una movilización
un plantón tuvimos hace 2 días por las cuestiones de salud. Y pues obviamente hay una estigmatización por parte de las secretarías y persecución y ya que recuperar el tiempo de las 3 horas que se hicieron de plantón. Y hay una persecución por parte de las secretarías y todo. Aquí es donde tenemos que mantener la unidad y no amedrentarnos y tener el miedo que a veces nos quieren dar pues desde las instancias. Sabemos que sí, que es un plantón y es una decisión que hace, pero pudimos ver la unidad porque empezamos a sentir la deficiencia de salud que tenemos del mal servicio. Entonces la unidad es la única solución. Pienso que algo de fortalecer pedagógicamente es buscar de alguna manera desde la escuela motivar en los barrios, con las comunidades, los grupos juveniles. Yo pienso que muchos de nosotros en alguna época tal vez tuvimos esa oportunidad de pertenecer a grupos juveniles 15 que nos llevaron a segunditos, mi todo profe. eso. ¿Listo? Que nos llevaron a ser lo que somos hoy en día, líderes sindicales y a estar en todos estos procesos. Son muy interesantes. Entonces hay que hacer un trabajo pedagógico con la comunidad. Gracias, Muchas gracias, profe. mi profe. Pregunta el profe Octaviano, ¿qué relación directa tienen los movimientos y organizaciones sociales con FECODE y los sindicatos de maestros? Pregunta la profe Aleida, ¿cómo podemos asumir la crítica y la autocrítica en los procesos organizativos de los movimientos sociales? Pregunta el profe Jorge, ¿cómo hacer para que la comunidad en procesos de elecciones a diferentes corporaciones hagamos voto de conciencia? Bueno, pregunta la profe Lady. Está visto que como docentes tenemos la función social de generar espacios de reflexión en torno a lo que sucede en Colombia. ¿Cómo hacer para que no nos cataloguen de adoctrinar? ¿Cómo hacer? ¿Hay algo hay algo que me proteja como servidor público para poder participar en espacios de política? Pregunta la profe Astrid, sería allí la última pregunta. ¿Cómo se puede entender los hilos delgados, hacia el proselitismo en las prácticas de aula? ¿Cómo siendo funcionarios? Esas serían las preguntitas del chat. Profe Y Edgar, ya las de entonces voz. le agradecemos contestar todas esas preguntitas en 20 minuticos. A ver, voy a tratar de hacer por componentes de la respuesta, porque una por una, pues, se van más de los 20 minutos, pero a tratar de recoger las respuestas. Bueno, y lo primero es que denotar que en la pregunta hay conocimiento. Ahí denoto que quienes han hablado de pedagogía, de procesos al interior del aula, sin conocernos, denoto conocimiento en ustedes. Ya como se hace la pregunta, uno denota que ahí hay elementos supremamente importantes de conocimiento, que es lo que queremos, y que eso se debe compartir con los demás. Bueno, en el tema de las preguntas que tienen que ver con los procesos eleccionarios de FECODE, la unidad con los administrativos, yo creo que FECODE ha logrado en los últimos tiempos romper unos hitos y unas barreras. Antes era pecado hablar del componente político, específicamente en el tema electoral, porque la esencia de los sindicatos se debe a un debate internacional, mundial, en si participamos o no entre la política. Hay sectores que dicen que no, todavía se mantienen, han tenido que sucumbir frente a la realidad, ¿sí? Porque hablan que la esencia es totalmente independiente de las políticas o de los gobiernos de turno. En algunos lugares del mundo hay sindicatos con presupuestos del mismo gobierno, en el caso de los Estados Unidos. Hay en Europa la participación de los sindicatos en diferentes corporaciones de decisión nacional. Aquí en Colombia, pues nosotros hemos mantenido la independencia, tanto en las centrales, sobre todo la CUT, porque las otras centrales no, pero la CUT sí, y la federación, en medio de todo. En el último ejercicio que hicimos, dijimos que frente al momento histórico que estamos viviendo, FECODE no se puede quedar quieto. Y ahí nos entenderán los maestros y maestras, porque si nosotros no, como actores políticos,
frente a un cambio social, frente a un ideal de nuevo país, de nueva nación, no participamos, es muy difícil. Tenemos obstáculos jurídicos y la confrontación de la política que no deja al maestro como líder participar. Hay casos de destitución, hay casos de sanciones de los maestros por participación en política. Frente a todo eso, varios compañeros tomaron la decisión de colocar sus nombres para hacerse ver. Logramos una senadora en el pacto histórico, la profesora Sandra Jaimes, presidenta del CES. Yo creo que va a ser una vocera de nosotros allí. 3 docentes de las diferentes cámaras en los departamentos van a estar ahí en el Senado de la República. Nosotros adolecemos de ese poder político y creemos que tenemos que tener voceros allá. Los grupos religiosos nos han dado ejemplo de eso. Sobre el ejercicio en particular, a mí me parece que no fue una derrota, como piensan hacerlo ver algunos sectores. No. Ustedes saben que la planta de personal somos 330.000 maestros, maestros que en esta década estuvimos dormidos frente a esa actividad y lamentablemente muchos al lado del establecimiento. El uribismo estaba lleno de maestros y hemos ido cambiando esa concepción política frente a las realidades que han habido o que estamos viviendo. Y yo calculo, por ejemplo, el profesor Carlos Rivas, Nelson Alarcón, Domingo Ayala y los compañeros del Pacto Histórico, cuantitativamente yo estoy creyendo que hay más de 100.000 educadores que participaron. Lo que pasa es que no hubo un proceso de unidad, que es distinto. Pero sí la participación de una tercera parte del magisterio está asegurada en esa Senado y Cámara. Entonces, pensamos que frente a lo que viene, ahí es que convencer a ese otro porcentaje. Y esa es una tarea que tenemos que realizar, porque si al maestro no le duele que lo traten de vago en un proyecto de ley, donde piensan convertir la educación en algo, en un servicio esencial y no en un derecho fundamental, usted puede ser conservador, puede ser liberal, puede ser ateo, puede no ser ateo, pero a usted le debe doler eso como docente. Si no le duele, si no le mueven la fibra, el saber eso, pues sí, ¿qué más hacer? Y si no sabe que si se acaba la educación pública, se acaba el trabajo, y si el trabajo es cambiado por otras formas de trabajo, porque la quinta revolución industrial es eso, cambiar el maestro por la tal alternancia, cambiar al maestro por los computadores, sustituir al maestro por dinamizadores, sustituir al maestro por la tecnología. Entonces, eso significa que nosotros debemos tener en cuenta eso en nuestras luchas. Entonces, a mí me parece que la participación fue importante y debemos seguir en ese propósito. El analfabetismo político debemos derrotarlo. Podemos saber leer, escribir, interpretar, ser los mejores maestros en el aula, pero si no hacemos los principios de Freire, sujetos éticos, políticos, más allá del aula, dentro del aula y más allá del aula, pues nuestra función docente se queda limitada. En eso hay que trascender, en eso son estos espacios de formación política y sindical que son muy importantes, estas capacitaciones, estos mensajes. Como dirigentes nosotros tenemos una responsabilidad y eso es lo que no hemos sabido canalizar. Desafortunadamente llegamos a las asambleas y las desperdiciamos, porque estos conceptos también son importantes para mover la conciencia y la madurez de las mentes de nuestros docentes y directivos docentes. Pero fue importante la participación y continuamos en eso y ojalá todos agrupados en el pacto y en los proyectos alternativos y que todos los aquí presentes y el magisterio colombiano se junten las urnas en un solo cuerpo, porque esa es la principal razón de nuestras angustias y nuestros males, la política que hay. Esa es la que no deja ascender, esa es la que no deja reubicar, esa es la que no deja el aumento salarial, etcétera, etcétera. Entonces, fue importante ello. La fusión de administrativos con docentes, pues, nuestra federación se llama Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Es decir, debería estar por la razón social procesos de unidad de los sectores administrativos a la federación, pero no se ha podido dar en la práctica. ¿Por qué? Por los intereses. Entonces, los sindicatos de administrativos le reclaman a la federación que por qué no pelean también, por ejemplo, en el caso de las zonas de difícil acceso, porque ellos no y nosotros sí. Nosotros le decimos, pero si las puertas de la federación y muchos sindicatos, por ejemplo, el sindicato del Tolima se llama Sindicato de Trabajadores de la Educación, CIMATOL, y no hemos podido que ellos se involucren.
a pesar de tener la razón social para hacerlo. Pero esos procesos se llaman sindicatos por rama, que pudiéramos agruparlos a todos los del sector educativo. Eso es un ideal, esa es una tesis de la CUT, menos sindicatos, más afiliados, y sin embargo, pues la política lo que ha hecho es más sindicatos y menos afiliados. Entonces, en ese sentido, pues hay que seguir trabajando en esos procesos de unidad. Bueno, en el tema de la pedagogía, mire, FECODE está trabajando desde hace años, tanto en el movimiento pedagógico, después tuvo una intermitencia allí en una década y volvimos a recuperarla con los proyectos PEPA, proyectos educativos, las experiencias alternativas, la pedagogía alternativa, la pedagogía crítica, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la autonomía, la Ley General de Educación con principios de autonomía escolar. Todo eso son elementos de las luchas que hemos dado en pedagogía. Nosotros creemos que se necesita en la próxima década una contrarreforma educativa. Tal vez el Congreso Pedagógico se atreva a eso, a renovar las 10 tesis que tenemos del movimiento pedagógico y adaptarlas a la realidad. Y en esa contrarreforma educativa, que sería otro ideal, sería otra lucha, ojalá en un gobierno social, nos permitiera cumplir con ese anhelo, porque las epistemologías del sur, las pedagogías alternativas, las pedagogías críticas deben tener espacio en un modelo educativo de un país, ¿sí? En el nuestro no lo hay, en el nuestro no lo hay, y hay un imaginario y hay una cultura nuestra. Hay maestros que se matan por defender el término competencia. Hay maestros que dan la discusión por los componentes curriculares de las competencias, de los estándares. Hay instituciones educativas que su modelo educativo solamente lo basan y le exigen a los maestros evidencias, le exigen formatos, le exigen resultados para que sus áreas sean las mejores y sus resultados sean los mejores en las pruebas saber y pues, o sea, el devenir educativo, el quehacer educativo se convirtió solamente en dar respuestas a las pruebas estandarizadas. Cuando hay saberes, cuando hay conocimientos culturales que la gente lo hemos ido perdiendo por esa política mundial, por ese pensamiento único, por ese individualismo. Por eso el movimiento social debe estar lleno de acción colectiva y conjunta, solidaria, fraterna. Y en ese tema las pedagogías, las experiencias lamentablemente están en unos lugares, pero no se ha podido, no se ha podido concretar en una política pública educativa en el país. Esa es la pelea de FECODE con el gobierno, con el establecimiento que tenemos. Eso es lo que hay que plantearle a Petro y al pacto histórico. Entonces tenemos una reunión pendiente para plantearle la política educativa, porque ese buen vivir, ese vivir bien, significa que arranca desde la familia, arranca desde la escuela. Y esa es la forma de contrarrestar ese pensamiento único, la diversidad cultural. La interculturalidad debe estar ahí. Por eso la pregunta que hacen de cuál es el contexto de interculturalidad, de multiculturalidad en las epistemologías, en la pedagogía del sur. Porque son muy parecidos, pero no son iguales. La diversidad permite entonces a los dos términos. Multi son muchas culturas, pero no necesariamente articuladas. Multiculturalidad significa mucho, diferente, que es lo que tenemos hoy en día. Pero la interculturalidad es la que nos permitiría a nosotros que todas esas culturas se unieran, tuvieran lazos de articulación, lazos de hilos conductores. Esa es la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad, las dos supremamente importantes, pero la inter va con más avanzada, porque la inter significa cohesionar esa multiculturalidad, hablar entre las diferentes culturas, hacerlas parte de un currículo, hacerlas parte de un currículo con todos los matices, del respeto por los saberes en las regiones, en las culturas. Esa es la pelea, y ahí hay una distancia entre la concepción del capitalismo y la concepción nuestra, y la concepción de la pedagogía crítica. Es muy diferente. Entonces, saben la dimensión de la lucha que hay que dar, ¿no? Y por eso la transición y la transformación, ojalá en estas próximas décadas permitieran un Estado, una nación, un sistema educativo, un ministerio de educación que entendiera y le diera auge, que permitieran entre nosotros unirnos, porque también en eso tenemos que hacer un trabajo, una acción comunicativa y participativa
como falsborda investigativa para poder nosotros cohesionar y que no nos fraccionemos dentro de unas posibilidades. Tenemos una enorme responsabilidad si llegamos a ser gobierno, si llegamos a ser poder. Es que tenemos que demostrar de que esa pedagogía realmente va a cambiar, porque si nosotros vamos a continuar con los mandatos de la OCDE en un gobierno social, en un gobierno distinto, pues entonces no hemos hecho nada. Y esa es la pelea que yo creo que FECODE a través del movimiento pedagógico va a hacer, porque la pedagogía es una fuente de lucha, así como la movilización y como la calle, la protesta y la huelga, es otra forma de lucha. Entonces, en eso las profes que han preguntado, obviamente nosotros cómo manejar el proselitismo en el aula de clase si no podemos hacerlo. Miren, profes, hay otras formas de hacerlo y más bonitas. No es para hablar de los temas electorales, sino para hablar de los derechos en la escuela, de los derechos de los niños, respetando el derecho de los niños. El maestro que le trata de enseñar, defender los derechos al estudiante, pero el estudiante después no lo ve en los paros, perdió el año. Perdió el año. Usted no puede enseñar sin educar, sin dar ejemplo. El maestro que enseña los derechos en el aula de clase y sale a la movilización y el estudiante lo ve en la iniciativa, ese maestro le cala el discurso en el aula. El maestro que se involucra y defiende los derechos de la autonomía escolar, de los gobiernos escolares, que trata ese tema con profundidad en el aula, que el personero estudiantil tenga la posibilidad de espacios, que los muchachos tengan procesos políticos al interior del aula respetados, que el docente se los haga respetar, que la institución los respete, porque si el rector o el directivo docente quiere que su representante al consejo sea aquel estudiante, ya está fallando el proceso desde la escuela. Esa es la forma de educar políticamente para que cuando ese niño vaya a la sociedad se defienda autónomamente, aplique el concepto de Kant, de ser mayor de edad, no ser autónomo, no ser heterónomo. Ese muchacho se forma desde la escuela. Si nosotros desperdiciamos esa oportunidad pedagógica de hacer ese proselitismo pedagógico, no electoral, sino de educar para que cuando lleguen los procesos el ciudadano tenga esa posibilidad, ahí estaremos confrontando y haciendo realmente en el hecho fáctico una realidad de cómo formar un ciudadano políticamente. Por eso digo que nosotros somos sujetos pedagógicos, pero también somos sujetos políticos. Es en la enseñanza, en el aprendizaje, en el dar ejemplo. Usted no puede ser sectario en la clase, no puede ser sectario en el conocimiento, que es lo que usted dice y lo que dicen los demás no vale. Debe haber un proceso dialógico, debe haber el proceso socrático, la mayéutica, debe haber el proceso dialéctico, para que eso realmente entre el estudiante lo vea así y se forme así. Porque si no hay esos procesos, estamos convirtiendo en ciudadanos que repiten la misma historia. Entonces, ese es el que considero yo puede ser uno de los elementos que nos ayuden a formar políticamente desde el aula, al interior del aula, de las instituciones educativas, estos procesos. También hablan del papel del magisterio. El papel del magisterio en los vínculos, en los territorios. Sí, hay que trascender ahí. Por eso nosotros somos alternativa de poder. Entonces colapsamos aquí a las plataformas. Sí, Bueno, señor. Adelante. bueno, no, yo lo que creo es que FECODE sí tiene un papel importante y cuando hablo de FECODE estamos hablando de 330.000 almas, ¿no? Cuerpos, todos dispuestos a contribuir y a estar convencidos primero de nuestra autoformación pedagógica para poder trascender en los territorios, ¿sí? Tenemos un inconveniente que hay que reconocerlo, es que la vinculación en el magisterio está llena de una multiplicidad de formación distinta.
Y el gobierno ha querido y la política ha querido acabar con la pedagogía como saber esencial, como saber primordial, como saber primario. Los docentes tenemos un conocimiento que no lo tienen los demás y ese hay que potenciarlo. Y potenciarlo es unificarnos, es tener procesos de identidad pedagógica para que esa identidad pedagógica trascienda los territorios. Entonces nosotros hemos hecho a través de la historia y de los esfuerzos, de las voluntades de mucha gente, tratar de incursionar en la pedagogía crítica, en la pedagogía alternativa, pero este proceso se tiene que consolidar en una política pública. Es el primer paso que tenemos que dar, política pública educativa, para que eso también pueda llegar a los territorios. Y en los territorios, desde lo local, hacerles ejercicios que me acaba de decir la profesora de Caldas, la del Cauca, la de muchas regiones en el país que tienen esa educación propia, esos saberes propios. Yo creo que nosotros podemos ayudar en eso, que vuelvo y repito, es la lucha pedagógica. Aquí pregunta Ever, dice que cómo hacer que los jóvenes salgan a votar, eso ha sido un inconveniente. Pero yo creo que a partir del 2019 la historia empezó a cambiar. Yo tengo la esperanza de que sí los jóvenes van a responder y que muchos de ellos nos van a ayudar, nos van a ayudar. Yo creo que sí es necesario sugerirles. Yo estuve en Cali, en la caravana que hizo FECODE, pude hablar con varios de ellos. Mira, ahí hay les decía que los procesos organizativos son un baluarte de los movimientos, no hay que desconocer eso. Por más que no querramos, debe haber una organización, debe haber alguien que dirige, llámese institución, llámese presidente, llámese representante legal, llámese comité, llámese asamblea. Esa es la fortaleza, y el día que al movimiento sindical se le acabe eso, vamos a tener serios problemas, ¿sí? Hemos vivido por eso. En ellos, pues, en el ímpetu, en el desespero, en la falta de sentarse en un momento dado a revisar sus acciones, pues ellos no creen en en ningún poder. Pero yo creo que ese ímpetu uno lo va aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Y les decía que había necesidad de articularse con el movimiento sindical, de articularse con el Comité Nacional de Paro, de tener su propia representación, de que se sentaran a elegir, porque realmente el establecimiento, mira, esa fue la forma para desaparecer muchos muchachos. Esa fue la forma para torturar a otros. Esa fue la forma para desarticular y coactar. El establecimiento entra a coactar líderes y si no se organizan y si no respetan un liderazgo, ¿sí? Entonces yo creo que la primera línea debe madurar en ese proceso, porque la lucha valerosa de exponer su propia vida reconocida en el mundo, pues eso debe tener también y confluir en ello. Y ojalá esa primera línea también la tengamos en las urnas. Eso es fundamental, ese paso. Yo creo que el equilibrio que se está logrando de que la opción de poder ahorita empiece a tomar ventaja, porque yo creo que eso finalmente se va a dar, si ahorita o se va a dar por todo el descontento de lo que hay. Y mientras sigan estos convencidos de que la financiación de la economía, el crecimiento es solamente para unos pocos, esto tiene que reventar. Y ojalá sea ahorita. Pero fundamentalmente Ever tiene razón. ¿Y cómo enseñar a los que no están en la primera línea, sino que tienen esa condición de niños y jóvenes? Lo dije ahorita, desde la escuela. Desde la escuela debemos formar ciudadanos políticos, ciudadanos que respeten la diferencia de sus compañeros. No reproducir en las clases los lineamientos y la historia y los conceptos desde las cartillas, sino los procesos de pensamiento, los procesos dialógicos, frente a un tema que conversen y que respeten la
la opinión del otro, que tengan tolerancia por la opinión del otro. Ahí se forman los procesos democráticos para que esos niños en 15 o 10 años, 20 años, puedan llevar su concepto propio a la urna. Yo creo que en eso, pues, yo tengo la esperanza de que vamos a avanzar y que esos 5 millones de jóvenes, de esos 12 millones, van a participar y ojalá más convencidos que nunca de lograr ese propósito. Entonces, en ese sentido creo que vamos a avanzar. La solidaridad con el compañero Juan Carlos Martínez, que es un hombre valioso, valeroso, ya ha tenido la amenaza es cierta, ya ha tenido atentados, y así todos los líderes sociales y sindicales en el país. Desde FECODE nosotros extendemos, voy a hablar con Marta Alfonso, le voy a comentar, nuestra directora de Derechos Humanos, para que se ponga al tanto de eso y proteger la vida de él y de los demás. Desafortunadamente, la profesión más peligrosa en Colombia es estar en el ser sindicalista, ser líder social sindical. Desafortunadamente, en mares de sangre y de tortura nos toca debatirnos y que muchos Juan Carlos salgan. Puede estar él amenazado, pero aquí estamos formando más de 100 Juan Carlos y 100 líderes en el país. La voz tiene que salir desde todos los rincones. Nuestra voz no se debe apagar por todo lo que hemos sufrido, sino que tenemos que para esta nueva esperanza, este nuevo país, que salgan muchas voces. Creo que me disculpan si no fui puntual porque tantas preguntas no las pude coger todas, el tiempo tampoco me da, pero habrá mucho espacio para seguir. Yo simplemente les digo, compañeros, acéptenme la recomendación. Nosotros necesitamos muchos líderes. Si algo adolece este país es que uno cree que quienes lo gobiernan a uno se la conocen todos. Y desafortunadamente Mario Mendoza hizo una crítica muy reflexiva sobre eso. Si uno lo ejerce un papel protagónico en una organización sindical, en un movimiento social, debe diferenciarse de esa faltante que hay en el establecimiento. Doctores que saben leer, saben sus cosas, saben sus mañas, pero políticamente no conocen el país. Y nosotros en el movimiento sindical no podemos ser lo mismo. Un líder debe formarse. Esto que está haciendo este equipo maravilloso de escuela sindical, valórenlo. Independientemente de que a usted no le guste lo que estamos diciendo aquí, entonces coja por el otro lado, coja por la parte suya, pero no lo diga con rencor, no lo diga con resentimiento, no lo diga con rabia, no lo diga con conocimiento de causa. Agréguele a esa rebeldía y a esa contundencia conocimiento. ¿Y cómo se hace el conocimiento? Cogiendo los libritos, cogiendo las personas, los autores, cogiendo la historia del movimiento sindical. Si yo no conozco, y ese es había una pregunta sobre qué hacer con los compañeros del 278, de 278 y 2277 y 804 que no están formados y que no les interesa esto, que están interesados solamente de pronto por coyunturas personales. La pelea más bonita que nosotros tenemos en este momento es la financiación de la educación pública, del fortalecimiento de la educación pública. Desafortunadamente es lo que menos atendemos. Pero un hombre formado, una mujer formada políticamente, no le queda grande nada y no se deja asustar por nada, no se deja intimidar por nada y contribuye. Entonces, yo sí creo que lo que aprendan durante este diplomado, que es en buena hora, se ha reproducido. No se queden con ese conocimiento. Ayúdenos en ese propósito de que en sus instituciones educativas hay que abrirle el ojo a muchos compañeros y compañeras. Siéntense a tomar un tinto con ellos. Cítele a algún autor, cita algún párrafo, cite algún conocimiento. No se deje llenar, porque a uno cuando le dicen un argumento contrario, uno como que si piensa decía Renan Barco, cantor, que Renan Vega, cantor, que si uno se deja llevar, piensas con el estómago. Y pensar con el estómago uno es muy feo, se produce hasta malestar físico. Si usted razona y usted su corazón lo tiene articulado con la razón, usted es frío para persuadir y eso le ayuda mucho y nos ayuda a convencer mucho. La tarea, compañeros, 77 participantes en este diplomado,
que terminaron con nosotros es que se multipliquen, que cada uno convenza más de 10. Ustedes son capaces. Y en la coyuntura electoral, discúlpenme, con las posiciones contrarias, hagamos un pacto histórico. Seamos parte de la historia. Muchas gracias, Luzaida, muchas gracias. Brian, William, la niña bonita que me hizo la pregunta, Ana María. Ana María. Gracias por ese trabajo, por ese sacrificio, por ese esfuerzo que hacen, a Isabelita, a todo el equipo. A mí me ha gustado mucho el trabajo de ustedes y lo admiro porque realmente la labor que están haciendo es de aplaudir. Mil gracias, y ahí estamos atentos desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, señores, a participar en esa dinámica sindical de los Juegos del Magisterio del Encuentro Folclórico Cultural. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Edgar Romero, por su excelente intervención, por acompañarnos, y a todos también, pues muchas gracias por la comprensión, a usted, profe Edgar, la comprensión por este fallo que tuvimos, que no sabemos qué pasó, pero les agradecemos inmensamente. Lo más bonito fue que nos sobrepusimos a eso. Y eso es Sí, capacidad. siempre. Eso Sí, somos los señor. maestros. Normalmente se conectan 140 compañeros, ¿sí? Hoy tuvimos un poquito más bajo, estábamos en 104, 107, y pues bueno, 77, 78 nos reconectamos y eso está muy bien. Muchas gracias, profe Edgar, muy amable. Sí. Y a los compañeros también. Bueno, ahorita contarles un poquito, compañeros, como la compañera Betsita tuvo que salir, pues la unidad, Karencita, ¿me habilitas para compartir pantalla, por favor? La unidad didáctica de la semana 8. Hola. Bueno, Karencita, ¿sí me están escuchando? Sí, ahí te escuchamos bien. Sí, Muy bien. eso se escucha. Perfecto. ¿Estás por allí para que... Ah, bueno, listo, ya. Entonces, la unidad didáctica, entonces donde se han relacionado pues unas lecturas para ustedes, compañeros y compañeras, y que a partir de ellas, además de la excelente videoconferencia pues con el compañero Edgar, reflexionar sobre las prácticas de la actividad político-sindical y su vínculo con el movimiento social y popular, y registrar en la tarea como tal, en el cuadro, un cuadro comparativo con al menos 3 elementos que determinen su actividad sindical, la actividad suya de cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, o de la filial actual, y qué propone para dinamizar el movimiento sindical magisterial en el marco, pues, del movimiento social y popular. Asimismo, para el foro, entonces, les compartimos lo que también nos decía el profe Edgar, la película Pan y Rosas, ¿sí? Con esta, pues, la idea es que la observemos y a partir de ella expresar en el foro las acciones concretas que se podrían desarrollar desde los sindicatos filiales que permitan vincularse y articular con las organizaciones sociales y populares en aras de contrarrestar las políticas lesivas de los gobiernos a nivel regional y nacional. Entonces, recomendarles allí, como siempre, hacer también pues participaciones a los compañeros y compañeras y diligenciar también la videoconferencia. Y eso sería en temas de la unidad didáctica. Y pues a continuación, si no tienes de pronto algo que agregar, Anita, en esta parte. No, así está bien. A continuación, entonces, nuestro querido director de la escuela sindical, profe Vicente, nos va a hacer el cierre de la sesión. Bueno, para el compañero Edgar, nuestro reconocimiento por tan buena exposición, gratitud para él, para FECODE, para nuestra ejecutiva Isabel Olaya y lógicamente para el equipo de escuela, y súper especial para los 81 compañeros y compañeras que hacen parte, que en estos momentos están conectados en nuestro diplomado en convenio con nuestra Universidad Pedagógica. A ustedes, compañeros y compañeras, esperamos que esta exposición más los materiales que quedan allí para el estudio y que ustedes pueden ampliar
nos sirva para nuestra actividad como líderes y lideresas de la educación, como formadores de formadores. En realidad los movimientos sociales han existido, existen y existirán porque son necesarios. Pero dentro de los movimientos sociales es muy importante que exista una unidad desde la praxis, no desde la teoría, porque ese discurso de unidad y unidad sin praxis no nos sirve. Pero también dentro de esa unidad debe haber una tolerancia para las ideas diferentes a las mías, diferentes al movimiento, para que los diferentes movimientos puedan de esa forma interactuar y puedan integrarse y fortalecernos. Los movimientos sociales, cuando toman conciencia del papel que jugamos dentro de la sociedad, pues hay un respeto del uno recíproco, de aquí hacia allá y allá para acá, y se practica una verdadera democracia. Nosotros, como docente y directivos docentes, hoy más que nunca, tenemos que jugar ese papel protagónico al interior de nuestros movimientos para construir una mejor sociedad, para poner en práctica ese verdadero pluralismo que está establecido en nuestra Constitución en su artículo 1. Eso no puede ser letra muerta dentro de la Constitución. Debe ser algo vivo, algo que sentamos, que se sienta, algo que practiquemos permanentemente para lograr romper esas cadenas que en 203 años de generación en generación nos han impuesto los que han mal gobernado, y bien mal gobernado nuestro país. Entonces, con hoy, como en los temas anteriores, lo que buscamos es, compañeras y compañeros, que nos pellizquemos, que reflexionemos y que pasemos de la teoría a la práctica. Y sabemos también, compañeros, que quienes han mal gobernado este país tratan siempre de dividirnos. Y miren cómo en el sector educativo hoy nos dividen en diferentes estatutos, en diferentes formas de vinculación, pero todas ellas tienden a menoscabar la dignidad como docentes y también nuestra vida. Porque cuando los compañeros nos nombran provisionalmente, saben que no pueden ascender y entonces le estancan allí sus ascensos en todos los sentidos, tanto desde la intelectualidad como desde lo económico y lógicamente también incide en lo social. Entonces, allí necesitamos al interior del sector educativo un movimiento más fuerte, más grande, más combativo y crear conciencia en nuestras comunidades educativas, con padres de familia, con los estudiantes, con todas aquellas personas que tienen que ver con el quehacer pedagógico. Es un llamado también respetuoso, compañeros, a que no caigamos en ese divisionismo de tanto sindicalismo, como lo expresaba el compañero Edgar, que la política que anhelamos es menos sindicatos, más sindicalizados, pero en la práctica les voy a colocar algunos ejemplos donde hay una cantidad de sindicatos y que no los hace fuertes. El caso del IMPED, donde hay más de 40 sindicatos y no hay unidad de criterio. Entonces eso debilita y ustedes miran las consecuencias. Lo que sucedió cuando existió Colpuertos, muchos sindicatos, fractura y acabaron con Colpuertos. Lo que sucede hoy en los trabajadores de la Procuraduría, con más
de 20 sindicatos. Entonces eso divide. Y ojo, compañeros, lo que nos está sucediendo en algunos departamentos con la cantidad de sindicatos paralelos. Entonces, una cantidad de islitas no están formando archipiélagos. Son islitas para dividirnos, para debilitarnos. Entonces, lo que pretendemos es tener un movimiento social heterogéneo, pluralista, pero que coaccionemos fuerzas para la transformación. Este diplomado, como los anteriores, deben de contribuir a ese cambio en cada una de las instituciones, de los municipios, de los departamentos y de todo el país. Es ese llamado respetuoso, también esa responsabilidad que tenemos desde FECODE, desde los sindicatos filiales, desde la subdirectiva y desde cada uno de ustedes, compañeras y compañeros que participan de este diplomado y que tenemos la obligación de socializarlo con toda la gente con los que interactuamos. Entonces, me resta desearles a cada uno y a todos ustedes un feliz fin de semana, de decirles que sigan motivados, aprendiendo cada día más de estos contenidos que deben, reitero, deben de estar siempre cohesionados, teoría y praxis. Un feliz fin de semana para todas y todos. Compañera Luzada y compañera Ana María, continúen ustedes en la dirección de este programa. Muchas gracias, profe Vicente. Muchas gracias. Finalizamos grabación.